Decimos nuestro lema, ¿les parece? No existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Juntos lucharemos para que la IBB San Rafael sea una iglesia saludable, generosa y piadosa. En alguna ocasión le ha sucedido que no creía a alguien capaz de hacer algo, o alguien que no lo creía a usted ser capaz de realizar una acción, y usted la terminó haciendo para sorpresa de todos. Hay una incredulidad natural en nosotros en distintas áreas, como cuando un equipo conocido de fútbol dice que va a ganar un campeonato. Pasan los años y pasan, y tenga fe, la 30 llegará, y llegó. Amén, liguistas, claro que llegó. Cuando alguien le promete algo y usted le cree, pero más o menos. Una vez a mí, y esto no es una raíz de amargura, decía ahora para nada, pero mi tío me prometió un PlayStation 1, imagínense, ya vamos por el 5, Él venía a Estados Unidos, y esto se va a quedar grabado, que mi tío lo ve, ahora sí, ¿verdad? Porque me pida perdón, no, mentira, ya lo perdoné. Pero el tema es que él me dijo, yo le llevo el Play 1, y yo esperaba, él llegó a la casa ese día, Navidad, ahí le puse el regalito bajo el árbol, yo estaba feliz. Y yo, como todo niño curioso, en una que va y que viene, me acerqué y lo toqué, pero estaba muy suave. Es que yo he contado muchas veces esto, pero ahí sigue, no. Y yo digo, debe ser que lo envolvió en algo, ¿verdad? Y hermanos, cuando llegó el momento para abrirlo, era un abrigo feísimo, no, mentira, estaba bonito, pero no era lo que yo esperaba. Entonces ya después como que uno queda con incredulidad, ¿verdad? Porque hermanos, todos tenemos etapas en las que somos un poco incrédulos, pero qué grato es cuando aquella persona sí era certera en lo que dijo. Uno dice, no hombres, yo no pensé que usted lo haría. O decir, mira, sí arregló el jardín, mira, sí lavó la ropa, pero en buena forma, ¿verdad? No en sarcasmo en la casa, ¿verdad? Cuando dice, qué dicha, no, así no, ¿verdad? En buena forma. Bueno, hermanos, la enseñanza de hoy tendremos algo parecido. Un grupo de hombres que escucharon algo que sucedería, y cuando sucedió, se sorprendieron. Vamos a ir al libro de Marcos. Quiero invitar a los hermanos que están en la transmisión también, que puedan buscar en sus Biblias, deben ponerse en pie y demás. Marcos, capítulo 11. Mis hermanos, la enseñanza anterior, estábamos en domingo. La entrada triunfal a Jerusalén se ha dado, ellos han vuelto a Betania otra vez, se ha cumplido la profecía, pero a su círculo íntimo, aquellos que con él estaban, les ha dejado una lección. Jesús les ha dicho, la enseñanza pasada, deben vivir con la convicción piadosa de hacer lo que él les pida. Y es que estamos siguiendo, hermanos, estos días previos al sacrificio desde una óptica que apunte a las convicciones que parece el Señor estar reforzando, que parece algunos apenas están terminando de entender. Ahora, el Señor sabe que pronto no estará con ellos, les ha enseñado tantas cosas y está a días de partir. Y claro, el Señor después de resucitar va a volver con ellos unos días. ¿Cuántos días va a volver el Señor con ellos? 40 días va a estar con ellos el Señor, pero usted y yo no sabemos qué pasa en esos 40 días, la Biblia no nos da luz. Sin embargo, hermanos, yo estoy seguro que Jesús, como Él lo dijo en el huerto de Getsemaní, Él no solo estaba pidiendo y no solo estaba enseñando a aquel grupo, sino también a nosotros que creeríamos por fe en su nombre. Amén. Juan 17:20 dice esto. Y también tengo la convicción que Él sabe que esto no solo lo está enseñando para ese momento, sino que nosotros lo leeríamos y seríamos confrontados, edificados y guiados por su palabra. Entonces, Jesús está lunes, es un día temprano y van saliendo de Betania, y ahorita vamos a leer los versículos del 12 al 14 y luego vamos a leer del 20 al 26. Ahora, algunos se preguntan, ¿por qué leer juntos brincándonos del 15 al 19? Bueno, hermanos, por dos razones básicamente. Primero, porque el acontecimiento de Marcos 11 del 12 al 14 trae dos propósitos, y es influir en la enseñanza de ese día en la tarde e influir en la enseñanza del día siguiente en la mañana. Pero cuando uno va al sinóptico, y sinóptico significa de la misma óptica, el sinóptico de Mateo, que también enseña esta enseñanza, son los únicos dos que le enseñan, uno ve que todo está unido, no está dividido y separado.
Y entonces, mis hermanos, yo creo que la enseñanza que vamos a ver hoy tal vez sea más relevante porque les pone explícitamente sobre lo que pasó con esta higuera. Por este motivo hoy vamos a ver esto, y la otra semana, deje por ahí del 15 al 19, nos vamos a centrar en esos, pero hoy vamos a leer Marcos 11, del 12 al 14 y del 20 al 26. Lo vamos a leer de manera unida, vamos a leerlo, ¿está bien esta vez? Juntos todos. Marcos 11, léalo, en la noche vamos a hablar un poco de la lectura, no, mentira, la otra semana, el domingo que viene, vamos a hablar un poco de la lectura bíblica y cómo haríamos de leer la Biblia. Pero ahorita quiero que lo lea como viviéndolo, ¿verdad? No solamente como cuando uno lee ahí. ¿Se acuerda cuando cantaba el himno nacional la gente en el cole? No, no, que usted sienta lo que está leyendo, ¿está bien? Marcos 11, lo leemos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora del 20 al 22, por favor. Y pasando por la mañana, entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Gracias, Dios, por ser bueno. Gracias, Señor, por reunir a tu iglesia en esta mañana. Gracias por los hermanos que estuvieron en la primera enseñanza, Dios, ahora más temprano, y gracias por los que están ahorita. Gracias también, Padre, por darnos medios como estas redes sociales para su gloria, y poder transmitir ahorita el mensaje para que otros hermanos estén acompañándonos a través de la transmisión. Dios, tanto nuestros hermanos aquí presenciales como los que están en la transmisión, confróntanos con tu palabra. Haznos ver, Señor, lo que usted quiso comunicar a través de ella. Señor, su ley es perfecta y convierte el alma, dice la palabra. Son las escrituras las que penetran, Dios, como un espada de doble filo para discernir nuestras intenciones. Por favor, Espíritu Santo de Dios, redarguya en nosotros para que podamos a través de la escritura ver aquellas cosas que ocupamos dejar de lado para que Cristo tenga la preeminencia en nuestra vida. Sea exaltado en todo. Por Jesús oramos y agradecemos. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar en este momento, amados. Muchas gracias. Hermanos, a ver, comencemos. En este pasaje estudiaremos cómo la fe es el detonante de lo que pedimos, de lo que esperamos y cómo nos comportamos. Quiero darles un poco de contexto. Los versículos primeros son todos de contexto. Versículo número 12, mis amados hermanos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania. Hermanos, el versículo 11 nos dejó yendo Jesús a Betania con los 12. A la luz de este pasaje, pasaron allí la noche e iban de vuelta a Jerusalén. Algunos dicen que a lo mejor pasó la noche con María, Marta y Lázaro en la casa de sus hermanos, pero no tenemos ciencia cierta. Lo cierto del caso es que Jesús iba a Betania, se quedó ahí y ahorita viene de vuelta, mis hermanos. Ahora, nos dice algo que para mí es tremendamente hermoso. Véalo con su vista. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿qué tuvo Jesús? Tuvo hambre, hermanos. ¿No es acaso es una muestra preciosa y tremenda de la encarnación de Cristo, hermanos? Ya nos había pasado verlo con sueño, tanto que dice el pasaje que casi que lo hicieron montado sobre la barca. Tal vez usted lo recordará, el Señor está en la barca dormido profundamente y ese mar está golpeando. Y aquí tuvo hambre, mis amados hermanos, y me encanta porque eso afirma su encarnación. Y no nos hace sentir que tenemos un Dios que entiende plenamente no solo nuestras debilidades, sino también nuestras necesidades. Sí, hermanos, hay mucha gente que trata de negar que Cristo fue 100% hombre y que fue 100% Dios, pero yo le cuento algo: el Señor en su encarnación fue 100% hombre y 100% Dios. Amén, hermanos. Claro, hermanos, Dios también está atento. Cuando vemos este pasaje nos damos cuenta que Él también está atento a nuestras necesidades básicas, y por eso agradecemos al comer, porque sabemos que es Dios proveyendo para nuestras necesidades. Yo no entiendo cómo hay gente que sienta a comer y come de una vez sin agradecer a Dios por lo que ha provisto, mis hermanos. Ahora, ¿por qué tenía hambre Jesús? Bueno, algunos dicen,
comentaristas que es que el Señor se levantó temprano para orar porque ese día iba a ser un día fuerte. Ese mismo día, ese lunes en la tarde, iba a enfrentarse en el templo contra unos cambistas. Pero eso lo dejamos para otra enseñanza, ¿verdad? Entonces él se levantaba muy temprano a orar y muy seguramente le había dado hambre. Puede ser una opción, no podemos afirmar que sea así porque la Biblia no lo dice y creemos lo que la Biblia dice. Pero sea como sea, el Señor tiene hambre. Ahora, ¿qué sucede? Versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Hermanos, otra pregunta. ¿Cómo es que Jesús hace un día supiera la ubicación de un pollino? ¿Dónde estaba atado? Que nunca había sido montado, pero ahorita ve una higuera y tiene que ir a tocarla a ver si hay fruto. Hermanos, otra vez, creo que estos pasajes que a veces leemos rápido nos enseñan cómo está el 100% de la deidad y el 100% de la humanidad en Cristo. Hermanos, es un misterio entender a plenitud cómo armonizaban la naturaleza divina y humana, pero al mismo tiempo ir y buscar frutos sin hallarlo tenía una enseñanza mayor al demostrar su omnisciencia. Recuerde siempre esto, siempre que Jesús nos habla de una otra manera, siempre nos enseña. Amén, hermanos. Siempre la Biblia nos enseña. Por eso si usted va a la palabra del Señor una vez y usted lee y usted no siente nada, usted debería orar para que el Señor le revele más de la palabra. A veces usted va a estar en un solo versículo meditándolo días, semanas. Van a haber ocasiones en las cuales usted va a leer, hermanos, un libro completo. Usted dice, ocupo más. Tal vez le vaya a pasar que haya momentos en que usted lea 2 veces un capítulo de la Biblia. Y usted dice, ¿qué pasa? Hermano, repita la fórmula. Vuelva a orar y vuelva a leer. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amén, hermanos. Eso veremos en el culto de la tarde ahora. Pero mis amados hermanos, yo creo que es precioso ver cómo el Señor habla. Porque cuántas veces hemos visto en este evangelio enseñanzas del mismo tema, pero siempre aprendemos. Y yo le quiero decir algo, si el Señor nos refuerza un tema tantas veces, es porque debemos aprender muchas veces. Y más de una vez, como dice el pastor Miguel Núñez, nos tocará desaprender para volver a aprender. Eso es necesario siempre, amados. Tenía un amigo que me decía, un hermano en la fe, hermano, cuando haga su devocional use una Biblia que usted no haya marcado. Y yo le preguntaba que por qué. Y me decía, cuando uno marca la Biblia y le pone ciertas anotaciones, cuando llegue ese pasaje y lo ve, dice, ya sé qué es esto. Ya, porque uno ya tenía algo que había aprendido en ese momento. Pero cuando usted va a su Biblia, con la que usted hace devocionales y no tiene nada, usted depende del Espíritu Santo, no lo que haya aprendido antes. Y hermano, eso me pareció tan relevante que cuando tenga una Biblia devocionales no esté marcada ni nada. Si yo la marco, bueno, marque una y cuando termine, compres otra Biblia y marca otra, para que usted pueda estar pendiente de lo que el Espíritu, y no solamente, sí, aquí habla de amor, esto es del perdón, no, que usted pueda meditar en la Escritura, porque la palabra siempre nos habla, amén, hermanos. Así que el Señor les va a enseñar algo en ese momento a ellos. ¿Qué es lo que pasa en este lugar? Bueno, hermanos, sigamos leyendo. ¿Qué es lo que sucede? El Señor llega, fue a ver si tenía algo a la higuera, pero cuando llegó a ella, no tenía frutos. Llegó a tocar la higuera y la movió, pero no había frutos. Ahora, una higuera es como la que tenemos en la pantalla, vamos a proyectar en este momento. Todos para ver una higuera. Eso es todo es audiovisual. Eso es para los que no estamos familiarizados con la higuera. Algunos están familiarizados con los higos azucarados como yo, pero no con la higuera, ¿verdad? Que es diferente. Esa es una higuera y la altura que tenía era de esa forma. Dicen, me puse a leer un poco durante esta época, que las higueras es casi un árbol nacional en Israel. Dice que hay muchísimas higueras. Es un fruto muy común que usted puede encontrarse en todo Israel. Entonces pasa algo que el pasaje dice que el Señor va, cuando llega a ella solo hay hojas, pero dice algo más. Final del versículo 13, pues no era tiempo de higos. Alguno pensará, Jesús maldice una higuera que no estaba en tiempo de tener higos. Bueno, primero, ¿qué culpa tiene una mata de no dar fruto, verdad? Hay que entender que la maldición de la higuera no tenía que ver con la higuera como tal. No es que el Señor pasaba y bendecía higueras y otras no era así. Algo está enseñando Dios ahí. Pero dice que no era el tiempo de frutos. ¿Por qué le pide frutos a algo que no era el tiempo? Bueno, hermanos, esto lo explicamos estudiando un poquito. Aquí una clase un poco ahí de agricultura. Los higos nacen comúnmente en su buena época entre agosto y octubre, el higo grande como tal.
Ahora, en esta época, en el mes de Nisan, cuando se celebra la Pascua, era en nuestro calendario como entre marzo y abril aproximadamente. Pero era común que en esta fecha hubiera un brote de higos pequeños, que era producto de la cosecha anterior, y se llamaban brevas. Estas brevas nacían, en muchos casos, incluso antes que las hojas. Hay una imagen también que tenemos por ahí, nuestro centro de producción, que bien, hermano Leo Ñan, Dios los bendiga, ¿eh? Ahí está la diferencia entre los higos y las brevas. La breva es un poco más pequeña que el higo, y luego hay un higo jumbo, que quién sabe cómo saldrá. Pero la breva era lo primero que había en esa época. Ahora, es muy común que la breva saliera antes que las hojas. Entonces, cuando un árbol estaba lleno de hojas, ya tenía brevas. Sus hojas delataban la existencia de brevas. Pero en este caso la higuera eran puras hojas, ni siquiera el fruto pequeño tenían. Por este motivo el Señor le dijo a la higuera en el versículo 14, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y Marcos agrega algo, hermanos, que es muy importante. Dice Marcos que esto fue escuchado por los discípulos. Ahora, ¿qué significado tenía la referencia a una higuera que aunque externamente parecía tener fruto, al acercarse no había nada? Eso lo dejaremos para la siguiente enseñanza, pero hay una referencia clara a lo que vamos a ver ahorita. Se veía, ahí tiene que haber fruto, pero cuando se acercaba no había nada. Hay una referencia por ahí que vamos a ver en la próxima enseñanza. Así que ya brinquemos al versículo 20, ¿está bien? Para que usted tenga una idea de eso es lo que sucede. Ahora, el versículo 20 dice, y pasando por la mañana, esto quiere decir que ocurrió el día siguiente, esto es martes de la semana de la Pascua, o sea, la crucifixión. ¿Qué fue lo que pasó? Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Hermano, no fue que se secaron unas hojitas, se secó desde las raíces. Un árbol se le pueden secar unas cuantas hojas, pero para que un árbol se seque de las raíces de un día para el otro, eso es un milagro. Eso no ocurre comúnmente. Por eso, hermanos, es que cuando se acercan y la ven así, uno dice, qué devastadora es la maldición que el Señor le echó. Y qué devastador debe ser caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? De esa manera. Hermanos, llega el versículo 21 y dice, Pedro, acordándose, y esto es bonito porque los estudiosos dicen que este evangelio escrito por Marcos muy seguramente fue dictado por Pedro. Y este es uno de los versículos que podemos notar. ¿Cómo va a saber alguien que Pedro se acordaba? Menos que Pedro dicho que se acordó, ¿verdad? Tú no puedes apuntar. Y es que en este momento el hermano Charlie se acordó. No, yo tengo que saber que él se acordó. Pedro acordándose le dijo, maestro, y la palabra maestro es rabí. Y rabí es una expresión de un maestro con todos los honores. Mirá, la higuera se secó, le dice. Ahora, la expresión de Pedro, según el sinóptico de Mateo, no fue exclusiva. No solo Pedro se maravilló, todos se maravillaron, dice Mateo en el Evangelio. Y ahora, hermanos, es interesante que el versículo 21 diga esto, que Pedro se acordó, como le acabo de explicar. Pero bueno, todos se maravillan. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué se maravillan de que el Señor haga un milagro? ¿Por qué se maravillan de que Dios haga un milagro? ¿Será que su fe aún no era madura? Pensemos rápidamente, así, rápido. Después de ver al Señor caminar sobre el mar, de ver a unos 20,000 ser alimentados, de ver al Señor sanar a una mujer de flujo, o sacar el demonio de una joven después de la transfiguración, todavía dudaban. Después de ver al Señor decirle a una legión de cerdos que se fue, una legión de demonios que se metieran en cerdos y que se precipitaran, y ver a un hombre cabal, todavía dudaban. Después de la resurrección de la hija de Jairo, después de observar que les había dicho a Pedro, Pedro, vuelve a echar la red. Señor, pescamos todo el día, pero bueno, voy a echar la red. Y que saliera eso, hermanos, cargado. Todavía dudaban. Y yo creo que la respuesta que podríamos dar es la misma que daríamos a porque aún muchos de nosotros dudamos de lo que el Señor puede hacer, a pesar de haber visto su misericordia constante que no se acorta. La hemos visto, amén, hermanos. Usted la ve cuando está sentado hoy aquí, es la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Wow. Hermanos, ¿cómo seguimos dependiendo nosotros más del tiempo que consideramos nuestro, de la familia que consideramos nuestra, del dinero que consideramos nuestro, que del Dios al cual pertenecemos, creyentes? Seríamos muy insensatos pensando, ¿cómo ellos dudaban? Cuando a diario nosotros también dudamos.
La respuesta de Cristo venía a poner la convicción piadosa que ellos debían desarrollar y afianzar. Versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Ahora, no es la primera vez que hablaría de la fe. Ellos sabían a qué se refería, pero él les mencionaría cómo su fe debería ser una convicción piadosa, donde debe girar lo que pidieran, lo que esperarían y lo que harían. Ya les había enseñado cómo es la fe. La fe es una mezcla de obediencia y de confianza, pero también de prueba. Y yo siempre reitero esta definición de fe. Fe es confianza absoluta más obediencia absoluta. Ya les había mostrado cómo deberían tener fe en medio de los temores, fe en las luchas espirituales, fe en medio de las enfermedades físicas, fe en medio de las situaciones sin esperanza. Ya les había dicho cómo tener fe en medio de la muerte. Acababa de pasar ahí mismo en Betania. Lázaro resucitado. Ya en los últimos meses le enseñó cómo es una fe superficial, que solo ve lo superficial, solo se aferra a cosas superficiales y que solo conoce a Jesús superficialmente. También les enseñó que una fe profunda busca a Jesús con una actitud correcta, sin excusas y con humildad. Ya les había dado muchos panoramas. Ahora, ¿por qué el Señor vuelve a hablar de la fe? Primero, porque ellos lo ocupaban, como usted y yo lo ocupamos muchas veces. Y segundo, hermanos, porque pronto experimentarían lo que no habían tenido que hacer antes: creer en Jesús sin ver a Jesús. Ellos siempre escucharon y vieron lo que oraba la fe, teniendo al lado al autor y consumador de la fe. Era ver a Jesús actuando. Pero ahora deberían de estar preparados para seguir confiando y obedeciendo a quien no veían. Así que Jesús sabía que su fe en el Padre determinaría mucho de cómo vivirían y el ministerio que llevarían a cabo. Hermanos, ellos debían tener fe. Además, la conjugación del verbo determina algo que debe hacerse permanentemente. Porque, hermanos, una convicción piadosa debe ser constantemente alimentada. La semana pasada hablamos de la convicción piadosa, hacer lo que Dios pida. Uno no puede decir, bueno, voy a hacer lo que Dios pida, lo hago 2 meses y no lo alimento, porque voy a dejar de hacerlo. Yo no puedo decir, bueno, yo hoy voy a tener fe en Dios para lo que pido, lo que espero y lo que hago, pero después descuido mi tiempo con el Señor, porque esa convicción no se va a sostener. Las convicciones tienen que ser constantemente alimentadas. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Como lo mencionó el pastor puritano del siglo XIX, J.C. Ryle, usted lo puede leer. De todos los dones cristianos, ninguno se menciona tanto en el Nuevo Testamento como la fe, y ninguno se recomienda tan encarecidamente. Ningún otro don glorifica tanto a Cristo. Ningún don es tan importante para el alma del cristiano. Por fe comenzamos, por fe vivimos, por fe perseveramos, caminamos por fe y no por vista, por fe vencemos, por fe tenemos paz, por fe entramos en el reposo. Ningún don debe ser motivo de más investigación acerca de nosotros mismos. Debemos preguntarnos con frecuencia, ¿creo realmente? ¿Es mi fe verdadera, genuina y el don de Dios? Fin de la cita. Hermanos, ya Jesús les ha mostrado que no es la cantidad de fe, sino el objeto de nuestra fe, lo que ejecuta la obra en nosotros. Piensen esto, la fe no es cuantitativa. No se trata de cuánta fe tenemos, es cualitativa. Se trata de la forma de fe que tenemos, y esa fe debe ser puesta en el Hijo de Dios. Y hermanos, esto es importante, porque en la vida cristiana la fe no tiene que ver con la naturaleza de la fe personal, sino con el carácter del Dios vivo. Esto quiere decir que para tener una fe eficaz es necesario que se pueda confiar en Dios, en su poder, en sus palabras, en sus planes, en sus propósitos, en fin, confiar en su voluntad. Y él le mostraría 3 cosas que estarían determinadas por la fe que deberían tener en el Señor. Punto número 1 en nuestro bosquejo. Todo esto fue introducción, ¿verdad? Hoy salimos a la 1 de la tarde, amén, hermanos. Bueno, qué dicho, una iglesia con ganas de la palabra, ¿ve? Te han quedado en silencio, imagínense, ¿verdad? Hermanos, punto número 1, ahora sí. La fe determinará lo que pido. La fe determinará lo que pido. Versículo 23. Sígame con esto, porque este pasaje es tan mal usado, hermanos, que da vergüenza. Que da vergüenza que lo haga en nombre de Cristo. Versículo 23. ¿Con qué comienza el versículo 23, hermanos?
¿Cuál es la primera palabra que está ahí? Porque, ¿verdad? Dice porque. Hermanos, el porque es una conjunción sustantival. Esto significa que la palabra, en este caso porque, está uniendo el sustantivo de la oración anterior con lo que se expresará en este. ¿Cuál es el sustantivo de la expresión tened fe en Dios? Fe, ¿verdad? Sí, pastor, clases de español. No, hermanos, pero la hermenéutica también es gramatical. Si no entendemos bien la gramática, es cuando, perdón la expresión, pero nos va mal. Y no entendemos lo que el Señor dice. Quiere decir que esta frase, tened fe en Dios, es la oración principal. Y el porque es una oración subordinada. Todo lo que vamos a ver en ese porque está subordinado a la oración principal, que es tener fe en Dios. ¿Están conmigo? Sí, ¿verdad? Así que con base en la fe que tengo en Dios es que, siga leyendo por favor ahí, porque de cierto os digo, o sea, amén, es lo que dice ahí, cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Con base en la fe que tengo en Dios, hermanos. Y amén. Porque todo eso estará subordinado a la fe que tiene en Dios, es decir, a la confianza absoluta y obediencia absoluta que tiene el Señor. Como dice un escritor, ninguna labor en armonía con la voluntad de Dios será imposible para quienes creen y no dudan. Hermanos, el objeto de mi fe determinará lo que pido. Si Dios es el objeto de mi fe, cualquier petición estará basada en mi confianza y obediencia a Dios. Esto está en armonía con toda la escritura. Mis hermanos, usted tiene que pedir determinado por el objeto de su fe, que es nuestro Señor. Quiero ponerle un ejemplo muy cotidiano, muy fácil de entender. Voy a usar a mi hijo, ¿está bien? ¿Qué pasa si yo le pido a Lucas que cargue un saco de cemento? No lo puede hacer, lo mato. Y luego la mamá me mata a mí, ¿verdad? Mi hijo tiene 2 años, no puede cargar un saco de cemento, aunque a él le gusta ayudar mucho. Pero si yo le digo a Lucas que me alcance ese control, que me alcance esa botella, él sí lo puede hacer. Yo le pido dependiendo cómo es él. ¿Entienden la analogía, hermanos? Hay creyentes que le piden a Dios cosas que no van de la mano con el carácter de Dios, y Dios no tiene por qué responderlas. La manera en que yo puedo pedirle algo a Dios tiene que estar determinado por la fe que tengo en Dios, en el objeto de mi fe. Hermanos, por eso es importante conocer el contexto gramatical, como le decía, porque si usted brinca del versículo 21 al 23, sin una oración principal en el 22, y dice, tened fe en Dios, claro que podría pedir lo que usted fuera y le sería hecho, pero Dios es sabio y deja escrito que mis peticiones deben estar en consonancia con mi fe en Él. Amén, hermanos. Cuando mi fe no es correcta, es decir, no está basada en la confianza y la obediencia absoluta a Dios, mis peticiones no serán guiadas por Dios. Y si no es guiada mi confianza por Dios, ¿por quién es guiada? Por mí mismo. Si mi obediencia no es guiada por Dios, ¿por quién es guiada? Por mi autocomplacencia y por mi vanagloria. Quiero preguntarle, ¿estás seguro que todas tus peticiones de la última semana están armonías con una fe en Dios? Vos puedes decir 100% seguro, hermanos de la transmisión también, que todas nuestras peticiones de la última semana están en armonía con la confianza y la obediencia, o sea, la fe en Dios. Yo no estoy hablando de peticiones necesariamente malas. No es que usted te esté pidiendo cosas malas o egoístas, yo no estoy diciendo eso. Pero inclusive nuestras peticiones que nos parecen más piadosas pueden ser caprichosas si no están en sintonía con la voluntad de Dios. Usted puede pedir cosas que realmente tal vez no sean malas. Tal vez uno puede decir, yo quiero un aumento para ofrendar más a la iglesia. Pero si Dios no quiere eso, Él no lo va a dar, aunque su petición sea buena. Yo quiero un carro para trasladarme y más rápido llevar hermanos, pero si Dios no lo quiere dar. Por eso es que tiene que ser con la voluntad de Él. Ahora, ¿qué más dice aquí? Sigamos leyendo el versículo. Dice que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hermanos, la expresión de la montaña es una figura retórica muy usada en los tiempos de la Biblia.
Algunos dicen que con esa montaña se refería al monte de los olivos, otros que al monte Carmelo, otros que el mar era el mar de Galilea, pero lo cierto del caso es que es una figura retórica. En la literatura judía extrabíblica, a los rabinos que demostraban una habilidad, dice el pastor MacArthur, una habilidad extraordinaria para solucionar problemas muy difíciles, a menudo los catalogaban como individuos que removían o desarraigaban montañas. Ellos sabían lo que están hablando, era parte del estudio del contexto. Claramente, hermanos, al igual que en la anterior ocasión, cuando les habló del grano de mostaza para mover el monte, el fin del Señor no era que los más piadosos compitieran por echar montes al mar, ¿verdad? Venga, todos los que tengan fe, venga, juguemos a tirar montes. Eso no era así, claramente. No es lo que está transmitiendo ahí. De hecho, hasta el día de hoy no conocemos a nadie que haya echado un monte al agua, porque no es literal lo que dice. El fin no es ese. Su fin es mostrar que la fe en Dios nos permite, cuando confiamos realmente en Dios y le obedecemos realmente, hacer peticiones que son posibles, aunque el mundo diga que no, porque es de acorde a su voluntad, hermanos. Yo personalmente creo que la mayor petición que podemos hacer, y al ver la respuesta de Dios más gozo nos puede llenar, es la salvación de alguien, amén. Esa es la mayor petición. No hay milagro mayor que eso. Es más fácil mover un monte que una persona sea salva. El monte lo mueve maquinarias, eventualmente, pero la salvación solo la puede producir Cristo en el corazón de las personas, hermanos. Por eso la expresión dice no dudar en su corazón. Significa que la fe en Dios no admite dudas. Y luego dice, creyere que será hecho. Bueno, ¿cómo cree el que tiene fe en Dios? Cree conforme a la voluntad de Dios. El que tiene fe en Dios no busca usar a Dios como un autorreflejo de sí mismo. Su fin siempre será exaltar a Dios. Y hermanos, ese pedido es muy diferente al del hombre que no tiene fe en Dios, sino que tiene fe en la fe. Es como si dijera, yo creo que esto será hecho porque yo lo creo. De eso se agarran los falsos maestros, ¿saben? Ellos dicen, tenga fe. Y si no se da lo que usted pidió, ¿qué le dicen? Le faltó fe. Pero Santiago sabe que me enseña que mis pedidos correctos son aquellos que van acordes a la voluntad de Dios. Pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en qué dice, en vuestros deleites. Y alguien dice, ¿y cómo hace la voluntad de Dios? Hermanos, como dice el canto de niños, lee tu Biblia, llora cada día. Esa es la respuesta. Solo así crecemos. Usted no puede encontrar la voluntad de Dios fuera de esto. No se puede. No hace la voluntad de Dios, lea la Biblia. Sigo sin saberla, lea más. Dios habla cuando se abre este libro. Amén, hermanos. Tenemos que creer eso. Así que mi fe determinará mi forma de pedir a Dios, mi forma de orar, determinará lo que pido a Dios. Pero no solo eso, versículo 24, punto número 2. La fe no solo determinará lo que pido. Número 2, la fe determinará lo que espero. El versículo 24 también tiene una conjunción en el original traducida aquí como por tanto. O sea, no hemos dejado de lado nuestra oración principal. Tener fe en Dios porque eso va a regir lo que pido. Y ahora porque eso va a regir lo que espero. Dice, todo lo que pidiereis orando, dice el versículo 24. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hermano, la pregunta aquí es, ¿cómo pide el que tiene fe en Dios? Pide conforme a la voluntad de Dios. Confía tanto en Dios y su anhelo principal es obedecerle, que lo que pida va a ser para mostrar su confianza y su obediencia a Dios. Y escuche esto, al creyente cuya fe está sustentada y anclada en Dios, siempre buscará que Cristo tenga en toda la preeminencia. El creyente cuya fe está sustentada y anclada en Dios, siempre buscará que Cristo tenga en toda la preeminencia. Amén, hermanos. Pedro dice en 2 Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Uno sabe el contexto de Pedro, son creyentes dispersos, ¿verdad? Están ellos, están por todo lugar en la diáspora, están regados, y Pedro les escribe esto. Y hermanos, ¿por qué es que Pedro no les dice, pero nosotros esperamos según sus promesas dejar de ser perseguidos? Bueno, porque Pedro entiende que ese no es un tema alimentado en la fe en Dios.
La confianza absoluta al Señor y mi obediencia absoluta me hace esperar lo que Él ha planeado para los que le aman, aunque no sea lo que yo quiera. Es la fe la que determinará lo que esperan las personas. ¿Por qué la gente espera cosas, hermanos? Porque su fe está en las cosas. ¿Por qué la gente se dedica a amontonar riquezas? Porque toda su confianza está en eso y a eso caminan. ¿Por qué la gente busca verse fitness? Porque su confianza está en esta vida y por eso obedecen todo lo que les alimenta su hedonismo. Ahora, antes que alguno diga, pastor, entonces que no nos cuidemos. No, yo no estoy diciendo eso. Cuide su cuerpo, pero no porque su confianza está en eso. Cuide su cuerpo porque está en el Espíritu Santo. Amén. Y si usted lo cuida, va a tener más años de vida y va a poder glorificar a Dios más años. Pero inclusive, si el Señor quisiera llevárselo joven, será su voluntad y gloria a Dios por eso. Hay creyentes, si usted lo ve, esto es algo fenómeno del mundo y tal vez en el creyente. Siempre en enero los gimnasios se llenan y en marzo se vacían. De ahí sí, eso pasa. Y muchas veces la gente quiere verse bien, pero porque su confianza está en cómo se ven. Es que me veo feo, me veo gordo, bajito, flaco, alto y todo lo demás. Su confianza está en eso. Y no, hermanos, nuestra confianza está en Jesús, no en cómo nos vemos, no es nuestra condición. Y esperamos en que Él siempre cumpla su voluntad. Así tiene que ser. Amén, hermanos. Amén, hermanos. El punto es este: si mi fe está en Dios, eso determinará lo que pido y también lo que espero. Y siempre tiene que ver con Él y no conmigo. ¿Qué debo pedir? Aquello que pueda pedir en nombre de Jesús, como le enseña la Escritura. Y pedir en nombre de Cristo es con base en su carácter y sus méritos. Pediré todo aquello que me permita reproducir atributos comunicables de Dios y exaltar sus incomunicables. Si pido algo conforme a su voluntad, esperaré que Él obre su voluntad. No sé, la gente que pide, Señor, haga su voluntad, pero dice, no, pues yo quiero mi voluntad. Y cuando Dios hace su voluntad, Dios, ¿por qué? Él está haciendo su voluntad. Una vez quiere como engañar al Señor, voy a pedir esto y se lo pido así, pero yo por dentro sé que es diferente. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Él sabe las intenciones del corazón. Que usted le diga, Señor, yo quiero esto para usted. Él sabe realmente su corazón. Como dice el teólogo Warren Wiersbe, la verdadera fe en Dios se basa en su palabra y su palabra nos revela su voluntad. Bien se ha dicho que el propósito de la oración no es lograr que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Mi fe determinará lo que pido y también lo que espero. Pero una más, versículos 25 y 26. Mi fe determinará lo que hago. 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No está hablando del perdón para salvación. Entendemos que no está basado en nuestros méritos, sino en los de Cristo. Está hablando de aquellas cosas que no me permiten tener comunión con el Padre. Hermanos, punto 3, la fe determinará lo que hago. El pasaje de hoy cierra hablando sobre el tema del perdón. Ahora, ¿por qué Jesús decide tocarlo ahorita? Bien está reforzando que nuestra fe no solo da para lo que pedimos o esperamos. Nuestra fe también determina la manera en que nos comportamos con otros. La verdadera oración, hermanos, incluye el perdón, tanto como fe. Yo tengo que estar en comunión con mi Padre en el cielo y mis hermanos en la tierra para que Dios responda a mis oraciones. El versículo 25 dice literalmente, y cuando estés de pie orando. Y no obstante, yo creo que la oración no tiene tanto que ver con una posición física como con una posición espiritual. Nuestro corazón debe ser el que está en devoción delante de Dios. Y cuando la fe está bien enfocada, bien arraigada, es porque comprende lo que el Señor ha hecho y tiene disposición de reproducir lo que el Señor continuamente hace con usted y conmigo. Nos perdona. Continuamente nos perdona. Alguien que diga ser creyente y tener una fe genuina y albergue rencor o amargura o resentimiento, como usted quiera llamarlo. Porque gente que dice, no, yo no tengo rencor, tengo resentimiento. Póngale el nombre que quiera, pero si es contra alguien, tiene un grave problema en su entendimiento de lo que es la fe en Dios. Porque un verdadero creyente está tan consciente de la obra de Cristo y cómo ésta actuó en su vida sin merecerlo,
que sabe que nunca habrá una ofensa mayor que la que usted le ha infringido al Señor, y por ende no se considera más que Dios. Hermano, cuando usted tiene un resentimiento contra alguien, usted se cree más que Dios, porque Dios ha pasado por alto y Él sí podría decir que le hemos ofendido. De esta forma, si yo digo que tengo fe, no solo se determina lo que pido, lo que espero, también lo que yo hago, cómo me comporto, porque todo mi actuar debe ir guiado por el mismo Señor en el que confío. De hecho, hermanos, tal vez la petición constante que ocupamos y en la que menos somos conscientes es que Dios derribe nuestro orgullo, lo que nos hace sentirnos más que los demás. Y el tema del perdón es tal vez uno de los temas que más evidencian el orgullo. Cada vez que no quiero perdonar a alguien, me estoy creyendo más como el Señor. Dios nos libre, hermanos, de ese pecado de idolatría. Cuando usted no perdona a alguien, está poniéndose usted como un ídolo delante suyo y se autoidolatra, porque usted está determinando a hacer algo diferente. Hermanos, en cambio, como dice el pastor MacArthur, nunca nos parecemos más a Jesús que cuando perdonamos. Y mi perdón no solo me pone bien con mi prójimo, según este versículo también me pone bien con el Señor. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros, hermanos? 3 puntos. Primero hablemos de lo que pedimos. Hay 2 extremos que no están acordes con la Biblia. El primer extremo es aquel cuyas peticiones son caprichos disfrazados de espiritualidad. Personas que le piden a Dios exigiéndolo y pensando que sus peticiones deben ser cumplidas por los que ellos son, no por quien es Cristo. Es gente orando, Señor, yo soy tu hijo y por eso te pido, o tú debes de, o declaro, o decreto. Y hermanos, debemos cuidarnos de ese extremo que llena muchas iglesias. Dios es Dios, amén. Yo soy yo y no estamos en posición de negociar nada con Él. ¿Ha escuchado aquello de que si Dios es su socio, no sé qué? Dios no es socio de nadie, Él es Dios. Él gobierna. Y yo no estoy en posición de negociar nada con Él. Yo digo, Dios, porque yo soy su hijo. Lo más que puedo decir para agregarle esa frase es gracias. No más. Como yo digo, yo quiero. No, lo que usted quiere X, no vale aquí. Lo que pedimos, hermanos, tiene que estar determinado por quién es Dios. Y partimos de que Él es soberano supremo. No podemos pedir diciendo, yo decreto, declaro, arrebato, todas estas cosas, hermanos. No estamos en posición de negociar con Dios. Pero hay otro extremo, que yo creo que es un poco más bautista, pero igual debe manejarse con cuidado. El de no pedir nada al Señor. Señor, si usted, ¿qué va a hacer otro año? Lo que Dios quiera. Dios sabe. Dios. Es gente que no tiene meta para nada en ningún lado, hermanos. Yo creo que eso no alimenta la fe. Quiero un carro, no, pero Dios sabe, yo no. ¿Cómo le pides a Dios? Contaba en la mañana de un testimonio de un misionero que leí hace poco. Ellos fueron llamados por el Señor en un país y cuando llegaron al país, bueno, no lo contesto en la mañana, eso se lo dejé para los que están en los 2 cultos. Él va de camino a ese país y de camino lo asaltan, pasaron un montón de cosas él y la esposa. Llegaron a alquilar un lugar donde iban, donde dice que en promedio de días salían de 6 a 10 ratones. Tenían que dormir en una tienda de campaña cerrada para que no se metieran los ratones dentro donde dormían. Y no tenían muchas cosas. Y ocupaban una refrigeradora. Entonces la esposa le dijo que oraran por una refrigeradora. Dice, ¿cómo le pide a Dios algo material? Bueno, se le está pidiendo a Dios. Pidámosle conforme a su voluntad. Si es la voluntad, Él no les va a dar más. Y amén por eso. Si es su voluntad, le va a proveer. Pero dice ese misionero que él se sentía mal pidiéndole a Dios cosas materiales. Y uno entiende el corazón piadoso. Al final comenzaron a pedirle al Señor que hiciera su voluntad, porque en la casa en la que están, las condiciones y con los alimentos, usted sabe que si la refri es complicado que se mantengan. ¿Qué vamos a hacer? Dice que como a los 2 días, tengo entendido, le tocaron la puerta y era un vecino que le dijo, hola, hemos visto que ustedes son nuevos en el barrio, no vimos su camión de mudanza ahí porque no traía nada, ¿verdad? Pero yo quisiera regalarles una refrigeradora que tengo por ahí que no estoy usando si ustedes la ocupan. Amén, hermanos. Claro, fue Dios proveyéndoles. Hermanos, uno puede estar en el otro lado, hermanos, pero eso no alimenta la fe. Yo creo que debemos pedir para que Jesús obre su voluntad, pero debemos de pedir.
Si usted ocupa algo, pídaselo al Señor, pero siempre reconociendo quién es Él. Muchos piensan, ¿cómo voy a pedirle a Dios un auto si no tiene? La pregunta es, ¿para qué lo quiere? Si su fin sincero es para poder glorificar a Dios, para poder servirle mejor, yo creo que es una petición preciosa. ¿Para qué un aumento? Si usted es para mejorar mi condición, para servir mejor al Señor, para honrarle más con mis diezmos y ofrendas, porque yo quiero apoyar más la obra. ¿Ok? Quiero otro horario. ¿Para qué otro horario? Para poder congregarme en todos los cultos, entre semana, fin de semana y servir al Señor. Hermanos, todas nuestras peticiones deben pasar por el filtro. Esto glorificará a Dios. Y si usted no sabe cómo, piense cómo. Y cuando ya sepa cómo glorifica a Dios, pídalo con ese fin. Y si nunca llega a saber si eso glorifica a Dios o no, mejor no lo pida. Y otra vez, no podemos engañar a Dios. Pida lo que es conforme a la voluntad de Dios. Una vez, voy a contar el otro extremo de esto de pedir cosas. Hace unos meses un pastor de compañerismo, amigo mío, me contaba de una familia que eran papá, mamá y 3 hijos. Ellos tenían una condición ajustada, fieles a la iglesia, pero ajustados económicamente, pero fieles, su diezmo, su ofrenda, lo que tenían. Y ellos pedían por mejorar su condición económica. Y se les dio. Pero desde que mejoró y la señora consiguió trabajo y demás, pasaban trabajando muchísimo entre semana. Dejaron de ir al culto entre semana y comenzaron a faltar el día del Señor, a la casa del Señor. Y el pastor dice que al comienzo preguntaba, dice, pastor, es que trabajamos tanto entre semana que no nos da tiempo para el culto. Y el fin de semana, ay, estamos muy cansados, hay que descansar. O el fin de semana dice, tenemos que salir con la familia, dedicarle tiempo a la familia. Y hermano, yo le quiero decir algo. Yo tengo esta convicción en mi corazón y he visto los 2 casos, por eso tengo la convicción. Si usted no es de que su familia crezca en la iglesia, su familia está perdida, usted no está ganando su familia, la está perdiendo. El mejor lugar para que la familia esté un domingo es en la casa del Señor. Amén, hermanos. Así tiene que ser. Es una convicción que tiene que estar en el corazón de todos. El tema es que el pastor, esto que hablamos hace unos meses, le contaba, me dijo, esta semana tuve que ir y fue cuando me contó la historia, a la casa de una familia, su matrimonio está destruido. Ya tenían meses sin ir a la iglesia, todo. Antes de la pandemia, después se vino esto y me llamaron diciendo, pastor, ayúdeme, yo ocupo que usted haga algo, pero, y me dice, el pronóstico es muy reservado. ¿Por qué le cuento esto, hermanos? Porque ¿de qué sirvió la mejor condición económica si no se trajo en gloria a Dios? Yo creo que lo que reflejó fue el objeto de la fe. Su fe no estaba en Dios, tal vez. Hermanos, claro que tenemos que pedir al Señor, pero con un enfoque claro, que Cristo sea glorificado en todo. Porque ese es el resultado de la convicción piadosa de tener fe en Dios. Pida, pero pida para la gloria del Señor. Punto número 2, espere según Dios. Si cada día somos conscientes que todo lo que recibimos es la benéfica soberanía de Dios, aprenderemos a esperar en Él. Si Él da lo que pedimos, si esperamos, amén. Y si no lo puede dar o no lo quiere dar, amén también. Hermanos, hay situaciones que nos cuesta entender. Escuche esto, no se apresure a entenderlas, apresúrese a confiar en el Señor. Hay situaciones que cuesta entender, no se apresure a entenderlas, apresúrese a confiar en el Señor. Podría haber temas que no quisiéramos que lleguen, pero llegan. ¿Qué debemos hacer? Verlo como una oportunidad para reforzar la convicción piadosa de tener fe en Dios. Hay situaciones que ocurren para llamarnos la atención, para recordar que tanto necesitamos al Señor, y eso siempre será beneficioso, amén, hermanos. Así que aprende a esperar en Dios. ¿Cómo aprendemos? En el único lugar donde aprendemos a esperar en Dios. Aquí. Yo lo digo muchas veces, tal vez lo digo más para mí que para ustedes. ¿Cómo a veces quisiéramos cosas diferentes? Como, hermanos, si no podemos ni siquiera seguir lo que dice aquí la palabra, si fuera que Dios diera otra revelación, no la atenderíamos tampoco.
Aquí está todo lo que ocupamos para aprender a esperar en Él. Amén. Estamos leyendo Génesis. De hecho, hoy cambia el rumbo de la historia en Génesis. Hoy llegamos al capítulo 12. Como iglesia vamos leyendo, estamos viéndolo a nivel, y quiero dar el anuncio, exhortarles, motivarles. No quiero exhortar, creo que es la palabra más correcta, hermanos, para que usted pueda estar compartiendo su versículo. Dice, pero yo lo leo. Queremos que comparte el versículo para ser edificados. Su familia, eso bendice mucho. Algunos agregan algo extra que parece fenomenal. Y eso es muy bonito. Eso nos edifica a todos. Así que no se lo guarde para usted, eso es ser egoísta. Si yo lo hago, hágalo y compártalo. ¿Qué le impide compartir un versículo? Nada. Pero hermanos, hoy comenzamos, se va a la historia de la humanidad, después de la Torre de Babel, y nos centramos en un personaje, Abraham, y ahí vienen serie de personajes. Y en Génesis tenemos dos personajes que nos hablan acerca de esperar y no esperar. A ver, ya que estamos en la lectura de Génesis, pensemos en Abraham y pensemos en José. Un par de buenos ejemplos sobre lo que es no esperar, en el caso de Abraham, y lo que es esperar en Dios, en el caso de José. Será bueno que meditemos en ellos pensando en la importancia de la convicción piadosa de tener fe en Dios. Cuando vaya a leer hoy sobre Abraham estos días y yo de José, piensen lo que es la convicción piadosa de tener fe en Dios. Ya, yo he leído lo de Abraham hoy comenzó mintiendo Abraham, lo fue mal con el faraón, pero bueno, sigamos. Por último, haga las cosas basadas en su fe en el Señor. Hermano y hermana que nos está viendo, que estamos aquí presentes, por favor, que todo lo que vaya a hacer refleje una confianza absoluta en Dios y una obediencia absoluta a sus mandamientos. Cada oportunidad para poder reflejar el carácter de Cristo es una evaluación de nuestra fe. Si esta semana alguien me hizo algo que me hizo reaccionar, pregunte, ¿esa reacción refleja fe en Dios? Esa situación que pasó en el trabajo, en la familia, con el cónyuge, ¿reflejó un carácter piadoso? Sí, hermanos, nuestra fe también se refleja en la manera en que actuamos. Refleja qué tanto estamos dispuestos a confiar en Él y obedecerle a pesar de lo que suceda. Hermanos, debemos tener la convicción piadosa de tener fe en Dios. Esa es una constante que debe ser alimentada a través de la palabra y la oración. No ocurre si no invertimos en ella. Requiere esfuerzos, requiere deseos, requiere ganas. Y no estamos hablando de la fe salvífica, no. Porque la fe salvífica se da por mérito de Cristo, amén, hermanos. Pero estamos hablando de la fe que es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí está. Estamos hablando de ese fruto del Espíritu que solo se produce con disciplinas piadosas, ejercitándonos para la piedad, mis hermanos. Dice un escritor que la fe activa el poder de Dios. ¿Cuál poder? El poder de Dios que hizo en aquella ocasión que una higuera se secara un día a otro. Es el mismo poder que puede cambiar nuestro pensamiento, nuestra actitud y nuestra vida. Comúnmente la gente habla de que la fe activa el poder de Dios para que Dios haga lo que ellos quieren. No, la fe activa el poder de Dios para que nos cambie a nosotros. Ese es el poder de Dios. Ir despedazando esa vieja naturaleza en nosotros, que por gusto la tendríamos ahí, sin tocarla. Hermanos, el poder de Dios también cambia vidas llenas de cicatrices de dolor y lo transforma en amor ágape por esas personas que nos lastimaron. Nos cambia. El poder de Dios nos da fuerzas para seguir amando a aquella persona que es complicada. El poder de Dios para perdonar aquello que hasta hoy tenemos arraigado. Eso es poder de Dios, transformándonos para poder ser cada día más a la imagen de Cristo. El poder de Dios para pedir al Señor su voluntad y sobre todo, hermanos, para pedirle que nuestra voluntad sea moldeada a la de Él. Uno no puede hacer que todo cambie, pero cuando yo cambio, todo cambia. Usted no puede hacer que todo cambie, pero cuando usted cambia, todo cambia. Porque su perspectiva es de alguien que tiene una convicción piadosa de fe en Dios. Tal vez ocupamos esa fe que activa el poder de Dios para pedirle más humildad, más amor, más paciencia, más longanimidad. El poder de Dios para tener más de todo aquello que es de Él y menos de aquello que es la vieja naturaleza de nosotros. Eso es tener fe en Dios. Un anhelo por confiar absolutamente en Él y obedecerle completamente. Y cuando eso es así, hermanos,
podremos decir que nuestra convicción piadosa de fe en Dios se está desarrollando. Y ahí usted va a pedir, y lo que pida va a ser basado en la voluntad de Dios. Y en esa espera, como usted está pidiendo tanto la voluntad de Dios, a usted se le olvida aquello por lo que pide, y como pide la voluntad de Dios, que sin importar lo que suceda, usted dice, gloria a Dios, fue hecha su voluntad. Y así es como se desarrolla la convicción piadosa de tener fe en Dios, determinando lo que pedimos, lo que esperamos y lo que hacemos. Y ya lo sabemos lo que es esto que le quiero decir, pero por favor recuérdelo siempre. Confiar y obedecer a Dios siempre será la mejor opción, hermanos. Es más, es la única opción real para el cristianismo genuino. Vamos a orar, nos ponemos en pie, por favor. Que Dios nos guíe a esto. Dios, usted conoce nuestras vidas, usted conoce a nuestros hermanos. Padre, ¿cómo ocupamos la convicción piadosa de tener fe en usted? Señor, usted mostró su poder a través de una higuera para que los discípulos asombrados le preguntaran, ¿cómo esto de Dios? Y su respuesta fue, hay que tener fe en Dios. Dios, y sigue siendo igual ahorita. Ocupamos tener fe en usted. Porque cuando tengamos fe en usted, Señor, genuina y real, a través de la palabra, a través de la oración, a través de las disciplinas piadosas, todo lo que pidamos, todo lo que esperemos y todo lo que hagamos va a estar guiado, Dios, determinado por la fe que tenemos. Señor, yo oro porque tal vez algunos aquí tenemos fe en alguien, fe en nosotros, fe en la fe, y ese no es el llamado, Señor. Tenemos el llamado de tener fe en usted. Tal vez haya peticiones o haya situaciones en mis hermanos que ahorita están cargando su corazón. Dios, ayúdanos a dejar de ver esa petición y comenzar a verle a usted. Y decirle, Señor, obra tu voluntad en medio de esta situación que está pasando. Señor, tal vez tenemos el corazón hecho un puño. Hay algo que nos duele, que nos afecta. Dios, por favor, danos convicción de que nada ha salido de su mano. Que aunque ahorita no lo entendemos, Dios, ¿a quién iremos si solo usted tiene palabras de vida eterna? Señor, ¿en quién esperaremos? Nuestra esperanza está en usted, decía el salmista. Señor, su palabra enseña que aunque afligido y necesitado esté, usted piensa en nosotros. Señor, no podemos cambiar las cosas, pero sí podemos trabajar para que nuestra fe esté sustentada por usted, Dios, y esperemos en su voluntad. Oh Dios, que cualquier situación pueda ser vista a través de los lentes de la fe en usted. Gracias, Señor, porque en su voluntad podemos estar unidos, diciéndole, Señor, ayúdenos. Somos menos inclusive de lo que a veces pensamos. Somos polvo, Dios, pero por su gracia somos llamados sus hijos. Y queremos, Señor, tener fe en usted, nuestro Padre, que determine lo que pedimos, lo que esperamos y cómo actuamos. Se exalta y glorificado en todo. Por Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén.